lectura en Gálatas 3, 15 al 18. Hemos estado hablando de un tema durante varios domingos y lo estamos poco a poco abordando para que nos tomemos el tiempo de entenderlo. Porque a veces no entendemos, solamente oímos, percibimos sonido y no nos percatamos a conciencia de entender lo que la Biblia nos está diciendo. Gálatas 3, 15 al 18 dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Muy bien. Solamente respóndase usted dentro de usted mismo. Al haber leído estos versículos, ¿entiende usted el tema? ¿Sabe usted de qué se está hablando en esos textos? Al leer estos versículos de la Biblia, y usted posiblemente no los pueda procesar a conciencia y no los pueda entender, se tiene que preguntar una de dos: ¿por qué yo no entiendo esto? Y si está escrito por Dios y lo inspiró, ¿para qué? Entonces, si este es un tema que al leerlo usted no sabe de qué va, ni lo entiende, ni hacia dónde se dirigen los términos y las palabras, entonces usted tiene que preguntarse, si usted no lo entiende, ¿de qué sirve o de qué le vale a usted entenderlo? Cuando uno va a muchas congregaciones hoy domingo, pues puede estar predicando de cómo mantener la fe en medio de la crisis. O pueden haber muchas congregaciones donde dice, y Dios es el que te cuida. Temas como Dios está a tu lado y tales y tales. Pero no se estudian estas cosas. Estos temas se dejan a veces como para las universidades de teología y los seminarios, y la gente se mantiene en ignorancia. Por eso es muy importante abordar estos temas. Hoy yo no voy a interpretar estos pasajes porque sería muy extenso, por lo menos en lo que hemos leído, pero voy a intentar introducir este tema que nos va a llevar un buen tiempo para poderlo trabajar. Entonces, 7 palabras clave para entender el propósito de Dios. Hemos estado hablando durante ya varios domingos acerca del propósito de Dios, del plan de Dios. La palabra propósito en griego se escribe prótesis, la prótesis de Dios. ¿Y qué es la prótesis? Un artilugio que no tiene vida, que se adhiere a una parte del cuerpo, intentando de alguna manera ser solución
a una ausencia de uno de los miembros del cuerpo. Eso se entiende como la palabra prótesis. En griego, la palabra prótesis es propuesta, la propuesta de Dios. Ustedes ya creo se habrán dado cuenta que vivimos en un mundo donde todo lo que se habla, lo que se dice, lo que se enseña, la política, la economía, la religión, todo va completamente distante de lo que la Biblia dice. Vivimos en un mundo completamente ajeno a lo que Dios ha escrito en su palabra. La gente no está interesada en lo que Dios nos ha dejado por escrito. De ahí que la propuesta de Dios sea una más entre las 30,000 que los seres humanos se puedan inventar. Como yo lo he dicho ya varias veces, Dios en su palabra nos ha dejado por escrito su propuesta. Mira, aquí está mi proyecto, aquí está mi plan, aquí está lo que yo quiero que ustedes sepan desde antes de la fundación del mundo, que he preparado para todos los que creen. ¿Usted no cree? Eso no es para usted. Usted no está involucrado dentro del entendimiento de ese plan, de ese propósito. No es para usted. Pero cada persona que viene de alguna manera buscando respuesta a la realidad del mundo en el que vivimos, van a encontrar en la filosofía, en las diferentes religiones, en la política, en todo lo que el ser humano se ha inventado dentro de la psicología, filosofía, religiones, argumentos, ideas. Se han inventado 30,000 cosas para responder a la realidad de este mundo. ¿Sabe qué ha hecho Dios? Presentar su propuesta, una más entre todas las que hay. Por eso la Biblia dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Acuérdense, cuando Dios, dice la Biblia, se le aparece a Abraham, Abraham sale de Ur de los Caldeos. Lea sobre Ur de los Caldeos y se dará cuenta que allí había toda clase de supersticiones, de dioses, el politeísmo a lo máximo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Se puso como uno más. De tantos dioses que hay, Dios se puso como uno más. Y de todos los dioses, Abraham le creyó a Jehová. Por eso dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le pudo haber creído a Pepito Pérez, al Dios de no sé qué, al Dios de los babilónicos. Le creyó a Jehová. Es decir, de todas las propuestas habidas y por haber, Abraham le creyó a la que Dios le propuso. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? Lo mismo. Usted va a la universidad y allá le enseñan acerca de cómo filosóficamente entender la realidad del mundo. Y va donde los psicólogos también, y va donde las diferentes religiones. Hay propuestas de toda clase. Nosotros, los que hemos venido a la palabra, hemos decidido creer a la propuesta de Dios. ¿Me estoy haciendo entender o estoy enredado? Entonces, al estar usted aquí sentado, usted está diciendo, yo he escogido lo que Dios plantea, lo que Dios propone. La prótesis, la propuesta, el propósito de Dios. Entonces, una vez que usted ya ha decidido aceptar, seguir, entonces la pregunta es, ¿lo entiendo? ¿Entiendo yo el plan? ¿Entiendo yo el propósito? Pues para eso está el pastor Manuel Umaña intentando enseñarles acerca de este propósito. Entonces, 7 palabras clave para entender el propósito de Dios, basado en la lectura que acabamos de leer. Entonces vamos a identificar esas palabras clave. Abraham, promesa, herencia,
simiente, Cristo, pacto y ley. ¿De dónde sale eso? De la lectura que acabamos de hacer. Entonces, tomo 7 palabras para de alguna manera llevarlo a usted a un contexto específico sobre este plano propósito de Dios. 7 palabras. Si usted algún día, alguien le pregunta, oye, ¿usted entiende acerca del plan de Dios o el propósito de Dios? Usted dice, sí, te lo voy a explicar en 7 palabras. Una palabra es Abraham. Otra palabra es promesa. Otra palabra es simiente. Otra palabra es herencia. Otra palabra es pacto. Otra palabra es ley. Y otra palabra es Cristo. 7 palabras para entender el plan y el propósito de Dios. Entonces, la manera como nosotros vamos a darnos cuenta que el plan de Dios es un plan organizado, pensado, fraguado, diseñado a conciencia, es a través de estas 7 palabras que son importantes. ¿Cuál sería una palabra? La primera, no los oigo. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Bien, entonces si usted tiene en la mente estas 7 palabras, usted va a poder entender y explicar el plan y el propósito de Dios en 7 palabras. Entonces, voy a tomar la primera. Hoy no voy a hablar de las 7. Los próximos meses me voy a ocupar de estas 7 palabras. La primera palabra que usted debe saber, aprender, conocer y nunca olvidar acerca del plan y el propósito de Dios se llama ¿cómo? Abraham. Palabra importante para entender el plan y el propósito de Dios se llama Abraham. El propósito de Dios no se llevaría a cabo si no hay de por medio una persona llamada Abraham. Y eso es lo que pretendo yo enseñarles. Génesis 12 del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre, vete de la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dentro del judaísmo, Abraham es sagrado, el padre de los judíos. En más de una ocasión Jesús confronta a los judíos y les dice, no vayan a estar pensando que ustedes son hijos del padre Abraham, porque mi padre es capaz de levantar hijos de Abraham aún de debajo de las piedras, porque los judíos hasta el día de hoy se enorgullecen de ser hijos del patriarca Abraham. ¡Wow! Y luego el Islam considera a Abraham el padre. Las 3 religiones más poderosas del mundo en la actualidad se deben ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién se deben? No los oigo. A Abraham. Tanto que ya se está hablando de que los cristianos, los judíos y los islámicos tienen que unirse. Ese se llama el ecumenismo, la unión de las 3 religiones más poderosas del mundo, basado en este hecho. ¿Cuál? Que todas 3 nacen del patriarca Abraham. Para que nos demos cuenta
acerca de este tema del plan de Dios. Hola, cuidado. 13 de los 50 capítulos del Génesis, 13 capítulos, nos hablan de la vida de Abraham. 13 capítulos. Usted puede decir, no, pues, al fin y al cabo, pues, Abraham fue llamado por el Señor. No, es que 13 capítulos que tienen condensado muchos años. Nos hablan de Abraham, el cual se menciona hasta un máximo de 300 veces en toda la Biblia. Les pregunto, ¿quién es importante dentro del plan y el propósito de Dios? ¿Quién? No los oigo. No los oigo. Abraham. Si usted me habla del plan y el propósito de Dios sin mencionarme a Abraham, usted no sabe de qué está hablando. Porque todo el plan y el propósito de Dios comienza con Abraham. Mire, más cuidado. Génesis capítulo 1. Dios crea todas las cosas. Génesis capítulo 2. Dios coloca a Adán y a su mujer en el huerto. Génesis capítulo 3, Adán y su mujer comen del árbol de la ciencia del bien y del mal y pecan. Génesis 4, nace Caín que mata a su hermano Abel y se habla de la descendencia de Caín. Génesis 5 está hablando del tercer hijo que nació de Adán y su mujer llamado Set. Y todo el capítulo 5 habla de lo que yo he llamado la generación del nombre. Los que invocaron el nombre, de ahí salió Matusalén, Enoc, todos los que vivieron casi hasta 1000 años, fueron la generación más longeva. Eso es Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 6, los hijos de Dios y los hijos de los hombres se unen y viene Dios y los castiga con el diluvio. Génesis 6, Génesis 7. Ya en el 8, en el 9 son los hijos de Enoc, que ya el arca posa en una parte. Y de los 3 hijos de Enoc, Sem, Cam y Jafet, capítulo 9, capítulo 10, se habla de la multiplicación de la humanidad. Génesis capítulo 11 se habla del establecimiento de un reino antidios basado en la Torre de Babel. Y Génesis capítulo 12 parte la historia de la humanidad con un solo hombre. Uno solo. Dios no necesitó descendencias de miles de millones de seres humanos, no, uno solo. ¿Cómo se llamaba? Abraham. 10 capítulos hablando de la humanidad, de las multitudes, de los que se multiplicaron, etcétera, etcétera. Pero luego viene capítulo 12, 13, 15, hasta el capítulo, o 23 capítulos más, hablando, 13 capítulos más, hablando de Abraham, solo de Abraham, 13 capítulos. Es un gran contraste porque si hay 10 capítulos hablando de todos los temas, vienen 13 capítulos hablando de un solo hombre llamado Abraham. Así que el plan y el propósito de Dios se lleva a cabo con una persona llamada Abraham. Muy bien. Abraham es llamado en la Biblia el padre de la fe. Mientras en la época de Abraham habían tantos dioses y tantas creencias y tantas cosas, hubo uno que marcó la diferencia. Y fue Abraham. Yo me imagino en la eternidad. ¿Cuántos vamos a estar eternamente y para siempre? Levánteme la mano. Gloria a Dios. ¿Usted se imagina en la eternidad? Vamos nosotros por ahí, por la calle Séptima, con Séptima. Un montón de gente. ¿Qué pasa ahí? No, que hay un viejito. ¿Quién es? Abraham. ¿Usted se imagina en la eternidad uno
sentarse al lado del patriarca Abraham. Gloria a Dios. Gracias, Abraham. Oh, venga, te doy un abrazo. Honro tu fe, tu sacrificio, tu abnegación, tu esfuerzo. Una foto con el padre Abraham. Jorge, sí, tómeme la foto aquí con el patriarca Abraham. Eso debe ser maravilloso en la eternidad. Un montón de gente. ¿Y quién es? No, la mujer samaritana. ¡Wow! El ciego Bartimeo. ¿Y quién va ahí? No, ese es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Venga, Jorge, otra foto aquí con el viejito, calvito, bajito y feíto. Eso en la eternidad debe ser maravilloso. El patriarca Abraham es llamado el amigo de Dios en la Biblia. Hay un texto que me llama tremendamente la atención en Génesis, capítulo 18, versículo 17, cuando dice Dios a Abraham: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Es de los versículos más tremendos que tiene la Biblia a mi juicio. Dios, la máxima autoridad del universo, grande, sublime, poderoso, dice a una diminuta criatura como Abraham: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dios, en el momento que llama a Abraham y mete a Abraham dentro del propósito, de ahí en adelante Dios no podía hacer nada si no lo consultaba ¿con quién? ¿Con quién? Con su amigo Abraham. Amigos, ¿usted sabe que Abraham una vez interpeló a Dios? Porque Dios decidió destruir a Sodoma y a Gomorra. Voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, estos pecadores. Y Abraham le dice: Señor, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Sí. ¿Por qué? Dijo: porque usted va a destruir Sodoma y Gomorra, y qué tal si allí hay 50 justos. Vas a destruir a esa ciudad y a esos 50 justos también. Uy, no. Dios dijo: no, ¿cómo voy a yo a hacer eso? Señor, ¿y si no hay 50 y no 45? No, tampoco. Señor, y no sea que yo he hecho las cuentas mal y en vez de haber 45 hay 30. Hasta que lo fue bajando y el mismo Abraham se dio cuenta que no había ni uno. Pero Dios se dejó interpelar por Abraham para que nos demos cuenta el lugar que ocupa Abraham dentro de este propósito de Dios. Génesis 17 del 1 al 11. ¿Cuál fue el hecho más significativo en la vida de Abraham? Muchas cosas pasaron en esos 13 capítulos, pero hay una tremenda. Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 11. Usted lo puede leer. Lectura obligada. Génesis 17 del 1 al 11. Era Abraham de edad de 99 años. ¿De cuántos años? ¿Quién tenía 99? Abraham. 99. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo,
para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. He leído rápido para poder. Génesis 17:5. De toda esa lectura que he hecho, he sacado Génesis 17:5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Vale, cuidado a esto. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Le dijo: haré de ti una nación grande. Eso le dijo. Y le volvió a insistir: te he puesto por papá, por padre de muchedumbre de gentes. Wow. ¿Sabe cuál es el tema serio? Que Sarai era estéril y que él era un abuelo de 99 años. ¿Y qué le pasa a este Dios? Un abuelo, y mi mujer, otra abuela de 90 años, ya había dejado la menopausia, ya estaba lejos, no concebía, estéril completamente. Y Abraham, un abuelo,